Hola Leo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives tu campanita para recibir tus notificaciones. De esa manera nos apoyas. Si tú quieres comunicarte conmigo, lo puedes hacer a través de los comentarios del video. También a través de la descripción de este video hay un WhatsApp. Ahí me puedes consultar. También hago lecturas personalizadas si tú lo quieres. Y bueno, ya sabes que si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. Esta lectura tiene tres partes: la primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Vamos a ver un mensaje general para ustedes, mis queridos amigos y amigas. El mundo te espera. Tal vez estás muy encerrado, muy encerrada en ti misma o en ti mismo. El mundo te espera definitivamente. Allá hay 1.000.000 de posibilidades y solamente tú eres el creador de tu realidad. Todo lo que tú quieres, todo lo que tú anhelas, tú lo puedes hacer realidad. La ley de la atracción es real, es positiva. Hay una técnica que se llama tijeras de podar, te la recomiendo muchísimo. Puedes buscar videos en YouTube o en Google, leer. Es de una persona que ya no está aquí con nosotros, llamada Neville Goddard, y es una persona que te puede ayudar muchísimo. Bueno, su técnica, él o ella no, sino pues la técnica que dejó para nosotros. Bueno, yo sé que tú puedes, eres una persona que tienes ganas de seguir adelante, de hacer las cosas, pero ya deja tu encierro. El mundo te espera definitivamente. Si tú también estás convencido de esto, escribe: yo soy poderoso, yo soy poderosa y puedo lograr todos mis objetivos en los comentarios de este video. Les pido disculpas por la lluvia. Bueno, ahora vamos con las parejas. Ya sabes que podrías estar en contacto cero o podría ser esta una lectura en espejo para ti, mi querido amigo y amiga, en este instante, en este momento. Vamos a ver qué siente por ti esta persona especial para ti, lo que espera y lo que piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Un posible futuro, ¿ya? Si hay algo negativo, bueno, para que ustedes puedan tomar acción e irse en otro sentido, si ese es el deseo de ustedes. Si el deseo de ustedes es seguir adelante con la relación, tu persona especial es alguien que realmente te quiere, que realmente te ama. Es una persona que piensa y sabe que tú eres alguien, no sé, confía mucho en ti, es muy muy optimista de acerca del futuro de ustedes dos. Tu persona especial espera que tú dejes la duda acerca de tomar, de dar un paso más en la relación de ustedes, acerca de seguir adelante, de, no sé, tal vez formalizar la relación de ustedes o irse un poco más allá, compenetrarse, compartir mucho más. Tu persona especial piensa que realmente eres una persona que logra resolver problemas y dificultades. Realmente es alguien que te admira y que te quiere mucho y que quiere salir adelante contigo. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, hay cierta cuestión entre ustedes dos que podría hacer que la relación de ustedes fracase. Hay cierta verdad que debe salir a la luz. Hay cierta cuestión que se están ocultando, tal vez tú a él o él a ella. Entre ustedes dos hay algo oculto en este momento, en este instante. Eso tiene que salir a la luz para que la relación de ustedes siga adelante, para que la relación avance. Tienen que perseverar o sea, si lo que ustedes quieren es seguir adelante, decirse ciertas cosas que se tienen que decir, perseverar en la relación de ustedes, porque si no, se viene la ruptura para ustedes dos como relación, como pareja. Hay ciertas cosas en las cuales también ustedes tienen que ser más prudentes, en el sentido de que no deben comentar con todo el mundo lo que sucede, todo lo que sucede en la relación de ustedes. Hay personas que no miran como tan bien, o como que no se, ¿cómo les digo? Como que no se alegran tanto de verlos a ustedes juntos, de verlos que ustedes quieren crecer, de que ustedes quieren seguir adelante. Hay personas que realmente los envidian y que deben tener ustedes cuidado con esa situación. Bueno, porque tal vez los podrían estar mal aconsejando. Mira, te dice los ángeles en este angelito que tu energía te hará reinar. La verdad es que ustedes tienen que imponerse como relación, como pareja, y no permitir que otras personas decidan lo que va a ser de la relación de ustedes, ni antes, ni después, ni ahora, a menos que exista algún tipo de maltrato, ya sea físico, emocional, espiritual. Nadie tiene derecho de involucrarse en la vida de ustedes, en las decisiones que ustedes estén tomando. Entonces, ustedes impónganse como relación, como pareja. Bueno,
nosotros tomamos la decisión de tal cosa aquí en nuestra relación, nadie tiene el derecho de venirse a involucrar, a menos que se estén perjudicando ustedes de alguna manera o perjudicando a otras personas. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en el día de hoy. Bueno, me dice que esta es la carta del regreso y está de manera invertida. Lo que pasa es que al parecer ustedes dos como que no se ven mucho o no hablan mucho o como que no se han acercado mucho. Y también eso pone en peligro la relación de ustedes. Eso pone en peligro que ustedes sigan adelante. Necesitan verse más, necesitan compartir más, necesitan estar también alejados de otras personas. Compartir para ustedes solos, no irse con toda la familia y que estemos juntos con la familia y que nosotros también no. Necesitan su espacio, necesitan su tiempo, necesitan tener actividades solos y juntos para que se puedan conocer de verdad y que la relación de ustedes realmente se consolide. Eso de verse todo el tiempo en medio de otras personas o por 5 minutos o simplemente llamadas, bueno, la verdad es que eso a la larga no funciona. A la larga eso como que las cosas se terminan enfriando y no sucede nada. Bueno, vamos a ver ¿qué te dicen las hadas el día de hoy? Me dicen que el potencial de ustedes como pareja, como relación es grande, es gigante. Ustedes pueden construir cosas buenísimas juntos, ya como equipo. Tienen que espabilarse y bueno, y ponerse las pilas a trabajar juntos. Si eso es lo que ustedes quieren. También me dicen las cartas que es momento de reír, de disfrutar juntos, de bailar, de cantar, de gritar, de ir a hacer deporte, de visitar, de verse una película, de disfrutar juntos. Les hace falta eso a ustedes dos, mis queridos amigos y amigas, de estar juntos, de reírse, de no solamente hablar de cosas trascendentales, no, también de cosas que los hagan reír y disfrutar, hacerse bromas buenas, bonitas entre los dos y reírse mucho, mucho. Bueno, ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Tal vez las cosas no se vean muy bien. Lo de ustedes no es falta de amor, es falta de compenetración y de ponerle límites a otras personas que se involucran en la relación de ustedes. Bueno, ahora vamos con los solteritos y las solteritas. ¿Qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy? Están muy cansados, muy cansada de problemas, de dificultades, pero me dicen las cartas que las cosas se solucionen para ustedes. Me están diciendo también las cartas que tienes que ponerle el hombro a lo que se te está presentando en este momento, en este instante. No bajar la guardia, seguir adelante, estar muy pendiente de estos problemas, porque como que descuidar la solución de ciertos problemas y dificultades te puede estar trayendo muchos problemas con personas de tu entorno, con personas que la verdad, como que, ¿cómo te digo? Como que si tú les dejas en las manos de ellos la solución de ciertas cosas, ellos no van a hacer nada, ellos se van a quedar ahí quietos, van a dejar que las cosas sigan mal y inclusive ni siquiera te van a informar que las cosas van tan mal. Tienes que tener mucho cuidado con esa situación porque a la larga podrías estar perdiendo y las consecuencias podrían ser bastante serias, bastante graves. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, hay triunfos en tus proyectos, hay triunfos en tus sueños, pero mira que tal vez hay personas muy cercanas a ti o estás trabajando con tu pareja o con familiares tuyos que la verdad es que no te conviene tanto. Son personas que te van a comenzar a dar como más problemas que soluciones con relación a algún sueño, algún proyecto que tú tienes definitivamente. Vas a tener muy buenos resultados, pero vas a tener que luchar, ¿ya? Vas a tener que trabajar en esa situación. Hay una persona mayor que tú, muy seguramente Sino Cáncer, Piscis, Escorpio, que te manipula bastante, ¿ya? Tienes que ser más independiente de esta persona, no permitir que esta persona tome decisiones sobre ti, tome decisiones sobre tu vida personal, sobre tu vida laboral, sobre tus negocios, sobre tu vida social. No, tienes que ser más independiente de esta persona. Tal vez es padre o madre, pero es el momento de cortar el cordón umbilical con esta persona que yo sé que te quiere mucho, pero tal vez está demasiado encima tuyo. Me dice por otro lado los angelitos que tu memoria guarda la justicia. Mira, hay algo de tu pasado, hay algo de tu pasado en el cual fueron muy injustos contigo. Tal vez perdiste dinero, tal vez perdiste personas, perdiste prestigio, y me están diciendo los ángeles en este momento, en este instante, que llegó el momento de reclamar eso que o que te den, ¿ya? O que te den o de recibir eso que tú tal vez dabas por perdido. Llega a tu vida el resarcimiento para ti, ya sea moral o ya sea económico. Bueno, vamos a ver qué te dice por otro lado
el tarot egipcio el día de hoy. Mira, tienes que tener mucho cuidado con ciertos documentos que podrías estar perdiendo o que ciertas personas te podrían estar queriendo hacer perder. Ten mucho cuidado de guardarlos muy muy bien, porque hay tal vez una persona con malas intenciones, ¿ya? Con malas intenciones de querer hacerte embolatar algunos documentos que son muy muy importantes para ti. Por otro lado, las hadas me dicen que siempre puedes escribir tu historia. Siempre puedes volver a comenzar. Tú eres un guerrero, una guerrera. Al fin de cuentas eres un signo de fuego y puedes arrasar con todo y volver a comenzar, así como se hacen las quemas en los campos para volver a sembrar. Por lo menos acá lo hacemos. Se quema el campo y esas cenizas son abono de nuevo y ahí se vuelve a sembrar otra vez. Bueno, tal vez tenga que salir de personas, de situaciones, de cosas, de actitudes para seguir adelante y construir tu nueva realidad, tu nueva vida. Si tú quieres construir una nueva vida y una nueva realidad, escribe en los comentarios de este video: yo creo que para mí es posible una nueva realidad en mi vida. Bueno, vamos ahora con las personas que en este momento me preguntan por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy. Vamos a sacar las cartas, a ver qué me les dicen. Tal vez mira, tú eres una persona con suerte, estás cumpliendo sueños, proyectos, estás cumpliendo muchas cosas que tú siempre has querido tener, que siempre has querido hacer. Hay una persona mayor que te manipula a ti y que es casi quien toma las decisiones con respecto a tu dinero, a tus inversiones, a lo que es tu vida económica. Bueno, tienes que cortar ese cordón con esa persona, con ese personaje, porque la verdad, mira, eso no te beneficia para nada a ti, más que todo emocionalmente. Bueno, viene algo muy bueno para ti, espectacular. Si le vas a prestar un dinero a alguien, no te lo van a devolver. Bueno, eso es lo que te digo en este momento, en este instante. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, hay ciertas malas noticias que llegan de parte de algún negocio familiar, de algún dinero relacionado con la familia, y esto la verdad te puede traer a ti un bajonazo en todo sentido, ¿ya? Ten mucho cuidado con lo que tú inviertes, con lo que tú inviertes. Tienes mucha suerte y vas a tener muchas ganancias, o las estás teniendo, pero tienes que tener mucho cuidado en qué vas a invertir, en qué vas a meter tu dinero, tus recursos, eso que a ti te ha costado trabajo conseguir. Bueno, tienes que tener muchísimo cuidado, porque alguien de la familia te puede estar ofreciendo algo y la verdad es que eso no va a ser muy rentable. Eso te va a causar bastantes pérdidas. Tal vez es una situación de la cual tú no te puedes liberar. Te sientes como muy comprometido con este familiar o con esa persona muy cercana a ti, para los negocios, para esas inversiones, pero es el momento de que tú digas que no, de que te liberes de eso, de esa situación, porque la verdad eso sí va a ser bastante perjudicial para ti. Libérate de eso. Tal vez estás haciendo algo que no es lo que tú siempre has querido, no es lo que tú siempre has soñado. No te digo que lo sueltes ya. Haz un proyecto, haz un plan, consigue los recursos económicos, financieros, logísticos, de información, y comienza a dar pasos hacia ella, y verás que cuando menos lo piense vas a estar haciendo lo que siempre has querido hacer. Bueno, por otro lado, el tarot egipcio me dice que hay personas de tu actividad económica, como que personas que tienen tu misma actividad económica, que te van a poder aconsejar. Son personas que realmente están interesadas en que tú salgas adelante, que estés bien. Tal vez están viendo ellos cierta dificultad que se te pueda estar presentando en un futuro cercano, y que te van a aconsejar. Hazle caso a esas personas. Mira, también me están diciendo las hadas en este instante, en este momento, que no todo es trabajo en la vida. Dice, solo somos polvo de estrella. No todo es trabajo en la vida, también hay otras cosas alrededor. También está la familia, los amigos, tu salud, tú mismo, tu pareja, si es que tienes pareja, o tus posibles parejas. Que no se convierta el trabajo para ti en tu vida, no. Que no es que vivas para trabajar, no. Que el dinero trabaje para ti, no tú para conseguir el trabajo. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, y los espero en una próxima oportunidad.